del Señor aquí en la tierra. Somos representantes. Entonces la idea es que aquel que representa a alguien o a algo tenga un parecido semejante a quien representa. Por ende, nuestra gran responsabilidad es parecernos a Él. Y Pablo decía, bueno, ahora aquí vemos entre oscuro y claro, entre blanco y negro, pero llegará el día en que veremos nítido y seremos transformados y seremos como Él, como ese Hijo de Dios. Porque la verdad, ya ese Hijo de Dios nació en la tierra, se manifestó, se dio a conocer. Y Él fue la primicia. Entonces, dándose a conocer Él y manifestándose Él, ya de atrás venimos todos nosotros alcanzando esa promesa, que el Hijo de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, el asistir a la iglesia, el ser parte de una organización, el tener esta oportunidad de representar algo, no solo es un beneficio, lo digo de buena manera, no a modo de criticar, pero todos llegamos a la iglesia porque necesitamos al Señor. Ahora, es un fin primario, es decir, venimos porque teníamos necesidad y nos encontramos con Él, Él nos salvó, pero luego se desarrollan otras etapas y entre esas etapas el Señor nos quiere transformar. Entonces no podemos perder de vista que la casa del Señor, de alguna manera, nuestro nombre va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar nuestro nombre? Porque cambiando nuestro nombre cambia nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Entonces le da sentido, cobra sentido cuando el apóstol decía que por esa fe, por esa misericordia, por esa gracia, hoy día hemos sido adoptados y tenemos la oportunidad de llamarnos hijos de Dios. Ahora, ese nombre, hijos de Dios, nos da la clave para tener acceso. Qué maravilloso sería que tuviésemos una tarjeta electrónica de un banco y el banco nos diga, mira, 5 millones de dólares ahí para ti, toma. ¿Y cómo démelo en efectivo? No, solo puedes usar la tarjeta. No sirve, 30 tarjetas podemos tener en la cartera, hermano. Si no conocemos la clave, solo las paseamos. Ahora, la iglesia es poseedora de una gran bendición. Jesús nos amó tanto. Pone como ejemplo al matrimonio, al esposo y la esposa, y dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, si decimos amar, pues necesitamos entregarnos hacia quien amamos. No existe el amor si no hay entrega. El amor conocido en la sociedad o en este mundo, ese amor va muy ligado a romanticismo, palabras lindas, cariño. Incluso es más, el ser humano ha tendido a confundir, o la sociedad o las generaciones, como usted lo quiera ver, hemos tendido a confundir amor con tolerancia. Amor con tolerancia, a veces lo confundimos. ¿Sabía usted que Jesús no toleró casi nada? Es más, llega un minuto en que a los suyos, los discípulos, va y les pregunta, ¿qué? ¿Quieren irse ustedes también? Entonces, ahora, ¿quién amaba más que Jesús? A nadie, es decir, nos amó tanto, ese versículo que antes, en nuestros inicios, yo no sé usted, pero yo sí predicábamos en las esquinas de la calle diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya que yo vengo de allá, hermano. Entonces, por eso le digo, Dios nos cambia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su... Correcto. Entonces, mire, qué tremendo. Si no nos damos en favor de aquellos a quienes amamos, entonces en realidad nuestro amor solo es palabra. Si nuestro amor no entrega nada, solo es palabra. Ahora,
Por eso necesitamos salir de esa confusión del romanticismo, lo melancólico, lo lindo, lo ideal, ese amor. Pero hermano, amor a la luz de la palabra significa sacrificio, rendición, muerte, cruz. Entonces por algo Pablo se inspiró y dijo, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. ¿Cuánto soportamos? ¿Cuánto sufrimos? ¿Cuánto esperamos? Es decir, en la casa del Señor siempre vamos a ser confrontados, no porque Jesús no nos ame, es que, entiéndalo, la gente o las familias o los padres, ok, digámoslo así, los padres, disciplinan a aquellos a quienes aman. Es muy raro que tu papá esté disciplinando a tu primo. No, a veces pasa, hermano, sí, a veces pasa. Todos hemos tenido alguna tía que amamos con todo nuestro corazón. ¿No la entendió? No, mejor que no la entienda. Sí, pero es muy raro ver a una tía que te discipline. Es decir, siempre el papá está ahí o la mamá ya otra vez. ¿Y qué hacemos como hijos? Hermano, evitamos esos momentos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra mamá ya otra vez me está diciendo lo mismo, otra vez. Sí, porque nos ama. Entonces en el amor sí hay disciplina. Cuando no amas a alguien, es decir, no muestras interés, no disciplinas. Porque no hay un interés. Que hagan lo que quieran, ¿no? Que se rompan la cabeza, no importa. Pero a tus hijos, no, estás encima. Entonces en la iglesia a veces se ejecuta esa disciplina. Pero esa disciplina va respaldada con un amor que sufre por lo que está viendo. ¿Entiende más o menos el concepto? Ok, mire, avancemos, mire lo que dice el texto. Y les dijo, déjame ir, que ya raya el alba. Jacob respondió, no te dejaré ir si antes no me das la bendición. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el ángel. Él respondió, Jacob. No ha de ser ya tu nombre Jacob, dijo entonces el ángel, sino Israel, porque si con el mismo Dios te ha mostrado fuerte, ¿cuánto más prevalecerás contra todos los hombres? Jacob vivió una historia que, si usted se dedica a leerla, es una historia apasionante. Es decir, un hombre que su promesa viene desde el vientre de su madre, ya de ahí venía luchando, peleando con su hermano, queriendo salir él primero. ¿Qué hijo, hermano? ¿Ha oído en la historia de la humanidad algún bebé en el vientre, mellizo, gemelo, no sé cómo, pero que diga la ciencia, no, uno de ellos venía peleando y quería salir primero que el otro? No, la Biblia dice que Jacob vivió eso. Quería, anhelaba, estaba ahí. Bueno, desde el vientre, desde allá del origen, los ojos de Dios nos vieron y nos hablaron y nos entregaron algo y nos predispusieron para algo ya señalado. Entonces la vida de Jacob tiene muchas enseñanzas y vive muchas etapas. Hoy veremos algunas de ellas, pero sin duda enfrentarnos a la presencia del Señor tiene que ver con, de alguna manera reflejada en esa imagen, que nos vemos así como unos simples y tiernos. Pero en Cristo todos tenemos potencial. ¿Entendemos eso, hermano? Todos tenemos aquí un potencial. Decimos potencial cuando algo todavía no se ha desarrollado. Entonces lo que usted hoy desarrolla no es su potencial. Hay algo que todavía no has desarrollado y es un potencial de parte de Dios que está en ti. Eso Dios lo quiere desarrollar. Amén. Ahora, en ese proceso necesitamos entender que sí o sí Dios siempre va a jugar a ganador con nosotros. Él es el último y el único que cree en ti y en mí hasta el final. Aunque den todo por perdido y ya no hay esperanza, no, ya no cambió, ya no, aunque los demás den todo por perdido, Él se la juega hasta el final.
necesitamos como iglesia cuidarnos. Es decir, de muchas cosas, pero apuntando a lo que estamos hablando. Muchas veces, hermano, caemos en el activismo, es decir, quiero que lo entienda bien, ¿sí? Hacemos muchas cosas agradables a Dios, pero no necesariamente estamos agradando a Dios. Déjeme explicarle un poquito. No todas las actividades reflejan realmente lo que somos. Hay muchas cosas que agradan a Dios, le agradan cosas, actitudes, muchas le agradan a Dios, pero no necesariamente la persona que la está haciendo es agradable delante del Señor. Ejemplo, darle de comer al huérfano, a la viuda, abrigar, no tiene nada que ver con la obra que están haciendo, ¿no? Por favor, que no se malentienda. La bendecimos, el hogar de niñas y todo eso. Es una hermosa obra. Pero quiero apuntar a lo que nos va a ayudar para desarrollar el tema. Perdón, ¿en qué estaba? Se me olvidó. Hacemos muchas cosas, dar de comer y vestir, huérfanos, viudas, ok, son obras. Ofrenda, limosna, ayuda, son obras, pero qué tremendo, el que las hace es un ladrón, que todo lo que tiene lo recibió ilícitamente. Ahí usted haga volar su imaginación y defina quién es. ¿Me explico? Ahora, lo que está haciendo la obra, la actividad, es muy buena, a Dios le agrada, está en la Biblia, pero el que las hace, no, a Dios no le agrada. ¿Sí? Entonces, la iglesia debemos cuidarnos en eso, porque muchas veces caemos en mucho activismo, pero no tenemos fe, solo tenemos actividad. Y mire qué tremendo, porque Hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay muchos motivos principales. Uno de ellos es agradar a Dios. Señor, quiero agradarte, me voy a portar bien esta semana. La verdad que no, el verdadero origen debiera ser, Señor, quiero agradarte. Lléname de fe. Entrena mi fe. La fe se entrena, hermano. O sea, creemos por un pan con mantequilla. Y a la semana necesitamos creer ya por una torta de manjar con nueces. O sea, la fe se entrena. La fe salvadora nos ayuda a llegar a Cristo y encontrar salvación. Pero la iglesia no solo necesita fe salvadora, necesitamos mucho más. Ahora, por eso Dios nos va a transformar y trabaja en nosotros. Por eso debemos cuidar nuestra fe. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo crece? ¿Cómo se agranda? ¿Cómo se desarrolla esa fe? Con el oír la palabra. Entonces, es demasiado importante lo que oímos durante toda la semana. Porque la verdad, usted aquí al pastor y a todos los que tenemos el privilegio de predicar, nos escucha, no sé, una hora y media ya, entre paréntesis, Pastor Mauricio. Pero es hora y media, viernes y domingos, que escuchamos palabra. Y el resto del día y el resto de la semana, debiéramos constantemente estar alimentándonos de palabra. Porque eso provoca que nuestra fe crezca. Pero bueno, la fe hablamos otro día. Algunos lugares que marcaron la vida de Jacob. Betel, algunos no son los que quiero hablar hoy, pero hay muchos más. Pero Betel, casa de Labán y Peniel. Amén. Dice, Génesis 28, dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Génesis 28. Si quiero resaltar un detalle, que no lo puse ahí, pero Génesis 27, último versículo. ¿Me puedes ayudar con Génesis 27, último versículo? Sí, el último dice, ¿no? Entonces Rebeca. Mire lo que dice, el Génesis 27, versículo 46. Mire lo que dice. Entonces Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir en medio de las hijas de Het. Si Jacob tomara esposa de entre las hijas de Het, como estas hijas de la tierra, ¿para qué me sirve?
la vida. Porque es parte del contexto de la historia donde Jacob engaña a su padre Isaac, motivado por el plan de la mamá, para poder alcanzar la bendición. ¿Sí? ¿Por ahí vamos bien? Y dentro de todo lo que ocurre, el engaño que se pega con cola fría ahí, las pieles y todo. Y mire el último versículo del capítulo 27, la esposa le dice a Isaac, le dice, si Jacob se casa con las mujeres de esta tierra, entonces ¿de qué me vale la vida? No, mejor que no se case con las mujeres de esta tierra. Ahora, ¿por qué se lo dice? Porque astutamente influyó en el pensamiento de Isaac para que Isaac, el papá, le diga a Jacob, entre otras cosas, es cuando la mamá aboga por el hijo delante del papá para que el papá le dé permiso al hijo. Entonces, cuando el hijo va donde el papá a pedir permiso, dame permiso, el papá le dice, no. Okay, ¿qué hace el hijo? Va donde la mamá. Mami, mira, aquí podemos hacer esto. Tú habla con mi papi. Ok. Y la mamá, ahí después, mira, sería bueno. No le dice darle permiso, pero le dice lo mismo que le dice la esposa a Isaac. Mira, si mi hijo se casa con las mujeres de esta tierra, entonces yo me muero. ¿De qué me vale vivir? No, estas mujeres son malas. Entonces él dijo, entonces, ¿qué? Mandémoslo allá, pues, donde la casa del tío, allá a buscar esposa. Y ahí viene ese versículo 8. Y llamó Isaac, versículo 1 del 28. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer entre las hijas de Canaán. ¿Quién está hablando ahí? Realmente es la esposa. Levántate y ve a Padán-aram, allá mismo, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu padre. Es decir, todo era un plan. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Voy a avanzar un poquito rápido, hermano. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Génesis 28, 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. O sea, sale Jacob y llega a Betel y encuentra toda esa experiencia de soñar con la escalera, ve los ángeles, a Dios ahí, y el Señor confirma el pacto con él, y él despierta y dice, oh, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Sorpresa. Y luego bautiza ese lugar con el nombre de Betel. Ahora, mire qué tremendo, y por eso resalté el detalle. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Es decir, esa ciudad en su origen tenía el nombre Luz. A ese lugar llega Jacob. Y en ese lugar tiene la experiencia con Dios, con los cielos abiertos, con la escalera. Y allí Jacob, autor de ese nombre, la ciudad Betel, porque Betel resalta el encuentro con Dios. Ahora vamos a ver. Betel, que en hebreo quiere decir casa de Dios. Jacob es encontrado por Dios y le confirman el pacto de Abraham y ve una visión y experimenta cielos abiertos. Estoy leyendo algunas características, así que por eso avanzo rápido. Dentro de esas características de Betel habían cielos abiertos, Dios se manifestaba, ángeles mensajeros interactuando con Jacob, Dios confirmando su pacto. En ese lugar también se conservó el arca durante el periodo de los jueces, y en ese lugar también el profeta Samuel juzgaba y adoraba allí. Ahora, ¿por qué se resalta esa característica? Porque la casa de Dios, donde habita su presencia, no necesariamente la casa de Dios es esto, el salón, ¿no? Tu vida necesita estar siempre en la casa de Dios. Nuestra vida espiritual, nuestra vida almática y nuestra vida corporal, todo nuestro ser necesita siempre estar en la casa de Dios. Estando en ese lugar,
habitando allí, sabiendo desarrollarnos desde ese lugar, podemos tener cielos abiertos, ángeles de Dios que nos traen mensajes y muchas cosas. Dios siempre confirma su pacto. Solo en ese lugar se puede guardar, conservar la presencia del Señor. Y también Samuel el profeta juzgaba y adoraba. En la casa de Dios se debe adorar. ¿Sabía usted que a veces nosotros como personas estamos en el salón, en el templo, pero no necesariamente estamos en la casa de Dios? ¿Sí? Porque han habido días que estamos aquí desde 8 a 10, pero mi cuerpo está aquí. Pero y en mi mente, mi pensamiento, no, ya organicé todo lo que venía mañana, ya me preocupé de hacer todo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Llama la atención, Luz, esa ciudad llamada Luz. Dios, para que procese nuestro cambio y comience a trabajar en nosotros, primero necesitamos llegar a un tiempo de luz, donde Él manifieste todo. No todo lo que hay alrededor de nosotros, todo lo que hay dentro de nosotros. No necesariamente el lugar que nos rodea debe ser el óptimo, sino lo más importante, nosotros debemos ser verdaderamente óptimos. Anoche hablábamos de Pérgamo, esa iglesia de Pérgamo, y el Señor le habla a esa iglesia y le dice: yo sé muy bien que tú vives donde mora el trono de Satanás. Ahora, ¿quién quiere ir a vivir allá? Pero hubo una iglesia que vivió ahí. Le dice: yo sé muy bien que tú vives donde mora el trono de Satanás. Y luego le dice: pero tú has sido fiel y has cuidado tu fe. Entonces, verdaderamente en lugares llenos de tinieblas, por decirlo de alguna manera, si tu fe, tu convicción está firme, realmente sí puedes ser fiel a Dios. Amén. Necesitamos llegar a esa ciudad de luz. Mire lo que dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios es el que separa la luz de las tinieblas. Esa separación la hace el Señor. Ahora, qué tremendo, porque esta luz, ¿ha oído hablar de quiero hacerlo pensar. Le voy a hacer una pregunta porque quiero hacerlo pensar, porque nos va a ayudar al tema. ¿Ha oído hablar del proceso de la fotosíntesis? Sí, hermano, aquí yo tengo profesores aquí, reconocidos y muy buenos profesores. Y en algún minuto nos enseñaron el proceso de la fotosíntesis, que tiene que ver con eso. Usted lo sabe. El proceso de la luz y todo el tema con las plantas. Okay. Ahora, si me quiere pegar, esperemos que termine el culto, allá afuera me pega. Pero a la luz de la palabra, hermano, ahí hay un gran error. ¿Sabía usted que el reino silvestre, por llamarlo de alguna manera, fue creado antes de que se creara el sol y la luna? Entonces las plantas y la hierba y la ortiga, Dios bendiga la ortiga, yo que le tengo mal a la ortiga, sufrí mucho con esa hierba. Todo eso se alimentaba de una luz. El problema es que en las clases nos hicieron creer que esa luz era el sol. Pero y en Génesis 1 esa luz no era el sol. Le dije, lo quiero hacer pensar. Allá hablamos. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, hay una luz anterior al sol. Esa luz es la que da vida. ¿Sí? Entonces,
por decirlo de alguna manera amorosa, ¿no? Tu huerta, tu jardín, tus flores en tu casa no dependen del sol. Lo quiero hacer pensar. Dependen de una luz más poderosa. Mire lo que dice Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hay una luz mayor que le da vida a toda existencia y a toda creación. ¿Sí? Amén. Por eso necesitamos llegar a ese tiempo de luz, porque cuando entramos en ese tiempo de luz, no solo Dios separa luz y tinieblas, sino que hay una vida que se injerta dentro de nosotros, la verdadera vida. La vida no es una idea filosófica, un pensamiento de un poeta. La vida no es un conjunto de experiencia a través de 80 o 120 años. La vida es una persona. La vida es Cristo. Entonces, para que tú realmente se encuentres la verdadera vida y no la vida del sol ni de la luna, necesitamos meternos en Cristo. Y meternos en Cristo significa estar dispuestos a ser transformados, cambiados, a que nos cambien el nombre. Israel cambió su realidad de la noche a la mañana, de esclavitud a libertad, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se comieron el cordero, no dejaron nada, lo asaron todo, se lo comieron todo, hermano. Y más encima el Señor le dice, si le sobra algo, inviten al vecino. Comerse el cordero pascual en la noche antes de salir a libertad, para ellos le marcó algo que hoy a nosotros es una ilustración que nos ayuda a que necesitamos comernos a Cristo entero. Cristo es el cordero. Entonces no me venga aquí, no, yo las costillas nomás porque la pierna no me gusta. No, a Cristo hay que comerlo entero. Él era el verbo. En el principio era el verbo, Él era la palabra viva, Él es la palabra viva. Entonces realmente cuando me enfrento a la Biblia, a la palabra y comienzo a comer y a alimentarme de ella, debo entender que Cristo en toda su plenitud, debo comerlo. Ok, comerlo. ¿Sí? Avancemos. Dios nos rescata de un mundo y una cultura que vive sin la conciencia de Dios. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra y muerte, luz les resplandeció. Bueno, ese texto habla de alguna manera de persona, pueblo, gente, etnias que a lo mejor sin conocer a Cristo viven en tinieblas, en una vida oscura, donde no hay realmente una verdadera vida. Asentados, puestos allí, establecidos en ese lugar. Por eso necesitamos conocer bien la casa de Dios. Todos necesitamos tener un Betel. Hay gente que asiste a nuestras iglesias y no necesariamente se ha encontrado con la vida. Cristo transforma. Pero hay gente que asiste a nuestras iglesias y todavía camina con todos sus problemas atrás. Y esperan de Dios un cambio, esperan de Dios algo, un toque, lo que sea. Pero no necesariamente se han encontrado con Cristo. Cristo es el autor de la vida. Amén. Amén. Mire, avancemos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese texto define lo que antes nosotros éramos. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Como somos luz, debemos andar como esos hijos de luz. Ahora, el enfoque de nuestra vida no debe ser tanto en el hacer, sino en el ser. Actividad, activismo, sin fe. Hacemos todo, pero no le estamos agradando. Podemos ser demasiados eficientes, pero poco eficaces. Y eso marca una diferencia, ¿sí? Casa de Labán, sigamos, casa de Labán. En casa de Labán Jacob vivió injusticias, robos, opresión, usurpación,
engaños, maltratos, abusos dentro de todo lo que vivió. En casa de Labán, allí Jacob es procesado. ¿Cómo llega a casa de Labán? Bueno, se enamora de Raquel, pero es engañado y lo casan con Lea. Ahí usted puede indagar la historia y tendrá maravillosas enseñanzas. Cuando salimos de esa vida de tinieblas, en la casa de Labán, es una casa sin Dios, donde la vida se ganaba de manera injusta, engañando con astucia, aprovechándose de la pasividad de otros. A veces salimos con los terafines, con ídolos de la casa de nuestros padres, ¿sí? Es como un resumen de esa historia de la casa de Labán. Mire, hermano, la astucia es la sabiduría del mundo, ¿sí? Pero Dios quiere que hoy operemos con la sabiduría de Dios, que no es la astucia. Pero a veces, particularmente, hijos de Dios que eran tinieblas, que estaban allá, fueron enseñados con un patrón, para funcionar con un patrón de enseñanza. Entonces hay gente muy astuta. Hay un dicho ahí que el chileno es muy pillo, ¿sí? Pero necesitamos entender que en la casa de Dios, cuando su vida se manifiesta, ya no debo actuar de manera astuta, porque la astucia es esa sabiduría que estaba en el mundo. Yo ahora necesito actuar con la sabiduría de Dios. Y entre las dos hay una gran diferencia, ¿sí? No vamos a entrar ahí en detalle, pero necesito cuidarme de eso, porque Labán, la casa de Labán, astutamente trabajó con Jacob, lo engañó, le cambió el sueldo 10 veces, o más creo. Lo engañó con la enamorada, con la esposa, la noche de bodas. Le usurpó, le robó, le quitó. Es decir, en la casa de Labán, Jacob no prosperó. Ahora, qué pena por Jacob, pero también en esa casa de Labán, Jacob estaba pagando sus errores. Es decir, estaba siendo procesados. Hermano, Dios a veces nos lleva a un tiempo de luz. ¿Qué quiere decir un tiempo de luz? Saca a luz todo lo escondido. Es decir, el Señor nos expone, no porque no nos ame. Recuerde que empezamos diciendo que el amor tiene que ver con disciplina, con rendición, con sacrificio. Dios a veces nos expone, y nos expone porque solo quiere Él, Dios, quiere separar luz de tinieblas dentro de nosotros. Porque en el principio todo estaba desordenado y vacío, ¿sí? ¿Entiende ahora? A veces somos llevados a esa casa de luz. Todos queremos un Betel, que se abra el cielo, Señor. Sí, porque usted lee la historia y es apasionante, hermano. Uno vibra y apasiona. ¿Cómo se encontró con el ángel? Dios le habló, estuvo ahí. Mira, le dice Dios a David, mira, para, no vayas. Yo peleo por ti, envío mis ángeles. ¿Quién no quiere eso? Que Dios pelee sus batallas. Para llegar a esas experiencias, Dios tiene que llevarnos a momentos de luz, donde Él invade con su verdadera vida, invade, nos expone, saca de lo oculto todo lo escondido. Todo lo escondido dentro de nosotros son tinieblas. Ese sinónimo de tinieblas es todo lo oculto dentro de nosotros. Entonces ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Va a haber un proceso. Ahora, en nuestra vida anterior, es decir, sin Cristo, obviamente nos portamos mal y hicimos daño y tuvimos muchas cosas. Entonces a veces Dios nos mete a la casa de Labán para procesarnos. Porque Dios metió en la casa de Labán a Jacob. Y allí le hizo pagar los engaños de su hermano, la astucia de la mamá, todo, ¿sí? Ahora mire, necesitamos despojarnos de aquellos hábitos y costumbres que hemos heredado. Hábitos y costumbres heredadas, por ende aprendidas. No, yo lo hago porque lo hacía mi papá. ¿Sabe qué? Lo peor que podemos decir, no, yo ya no cambio. No, ya 40 años, ya crecí medio torcido y no, ya así me criaron y mis papás me hicieron así y mi abuelo siempre, ya no cambio. Hermano, eso es hablar sin fe. Y recuerde que ya lo habíamos dicho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, llegar a la iglesia
con el concepto, el hábito y la idea aprendida de que no, ya no cambio, hermano, no, ya no van a cambiar. No, Cristo tiene poder para cambiar al hombre, a la mujer, a la persona. No importa la edad. Si no, pregúntele a Moisés, pregúntele a Abraham. ¿A qué edad Dios los cambió? Dios trató con ellos. A los 80 años Moisés se para y recién ahí inicia su... A los 80. Y a veces nosotros con 25 años los jóvenes ya están desesperados. Pero no tiene que ver con un tiempo de cumplir edad. O sea, el nivel de rendición, el nivel de obediencia apura tu proceso. ¿Sí? El nivel de obediencia y rendición. ¿Por qué se da la obediencia y rendición? Porque tiene que haber un amor. Porque el amor es sacrificio. ¿Sí? Ok, mire, Génesis, en los 20 años que trabajé, está hablando Jacob, para ti ningún cordero y ninguna cabra recién nacida murió y no me comí ningún carnero de tus rebaños. Cuando un animal salvaje mataba alguna de tus ovejas, yo la pagaba. Ah, no, que la pague él, si es de él. No, Jacob está diciendo, yo la pagaba. Nunca te llevé un animal muerto que no repusiera yo mismo. A mí me robaban de día y de noche. Está hablando Jacob, hermano. Y está en la casa de Labán. Está siendo procesado. Nuestra vida está siendo procesada. Durante el día, el sol me quitaba la fuerza y durante la noche el frío no me dejaba dormir. Trabajé 20 años para ti. Los primeros 14 lo hice por tus 2 hijas. Jacob tenía clara la historia. Él sabía todo lo que estaba pasando. Y los últimos 6 por tu rebaño. Tú cambiaste mi salario. ¿Quién aguanta eso, hermano? Quiero decir algo, hermano, pero no lo tome a mal. Señor, ayuda. ¿Sabe usted que una manifestación de la rebelión en medio de nuestras sociedades, sabe usted que una manifestación de la rebeldía y la rebelión son las huelgas, los paros? Es una manifestación. Mire cómo agachó el moño Jacob. 14 años y tú cambiaste mi salario 10 veces. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque a veces los empresarios, el peor concepto de un trabajador lo tienen los cristianos. Entonces, yo se lo digo porque a mí me pasó, hermano. Yo hice, cuando llamamos al trabajo, entrevistas. Y llegaban con su currículum. Entonces yo... Y eran para mi área, yo los entrevistaba y sí, ¿dónde estudiaste? Ah, ¿y de dónde vienes? ¿Cómo así? Ah, mira qué bien. O sea, Dios ha sido bueno. ¿Usted es cristiano? Sí. Que yo también soy cristiano y mi familia. Hermano, y pensaban que porque la historia cristiana, entonces, cristiano, deme el trabajo. Se lo di a uno. En los 15 años, de las 7 personas que contraté, el peor de los 7, el que me dijo que era cristiano. El peor, el más conflictivo, el más rebelde, se oponía a todo. El jefe decía algo, no, es que no estoy de acuerdo esto acá. Hermano, poco menos formó adentro un sindicato. Hermano, es una realidad que se vive. Entonces es como algo contradictorio. Es como algo contradictorio que un hijo de Dios que está siendo procesado, que ama a Cristo y que por ende va al sacrificio. Amar a Cristo es ir a la muerte, hermano. Perdóneme, si piensa que venir a la iglesia es solo suplir tus necesidades, hermano, la verdad, te bendecimos. Y creemos que sí, Dios va a suplir tus necesidades, pero venir a Cristo es morir. No hay resurrección si primero no hay muerte. No rugirá el león de Dios dentro de nosotros si primero no morimos como corderos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jacob? Muriendo. Si el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, me habrías echado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo y anoche te reprendió. Sí, Dios ve tu tristeza. El resultado de tus obras, lo que estás sembrando y lo que haces con los demás, el Señor lo ve
Y de acuerdo a eso, Él pone su mano. O te bendice o te disciplina. ¿Sí? Ahora, entrar a la casa de Labán es pasar por un proceso donde Dios trata nuestras injusticias, robos, opresiones, usurpación, engaño, maltratos, abusos, etc. Pareciera que estamos hablando de gente que no conoce a Cristo. Pareciera. Pero ¿sabe qué? Mucha gente nuestra y a veces nosotros mismos peleamos con estas cosas. Y necesitamos que Dios nos procese y nos haga libre. Tiene que ver con un cambio de nombre. No solo es, ok, levanto la varita mágica, pum, te bendigo. Ya no te llamarás más Giovanni, te llamarás querubín. No es solo un acto de varita mágica. Dios te va a meter a la casa de Labán y te va a procesar allí. La factura se paga. La factura de la vida se paga, hermano. Hay que pagarla. Entonces, bajo ese punto de vista, no, de verdad que no funciona mucho cuando decimos no hay perdón sin olvido. No funciona mucho. Hay cosas que usted nunca va a olvidar, pero sí va a saber perdonar. Ahora, avancemos. Toda acción es consecuencia de lo que uno es. Hacemos las cosas porque somos hijos de Dios. ¿Sí? No hacemos las cosas para ser un hijo de Dios. No, yo no hago para ser alguien. O sea, lo hago porque lo soy. Entonces, cuando la iglesia se dispone a hacer algo, es ahí donde se ve colaboración, entrega, sacrificio, amor, honra, soportar cosas. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y lo amo a Él. Soy llamado a soportar. Pero hay gente que no soporta nada. Sigamos. Peniel, que en hebreo es rostro de Dios. Nombre que Jacob puso al lugar donde luchó con un varón, con un ángel, cuando caminaba hacia el encuentro con Esaú. Recuerde que en toda esa vuelta, Jacob huyendo, porque la mamá le dice, mira, tu hermano te las va a dar, te va a matar, arranca. Y pasaron más de 20 años arrancando. Y ya cuando ese Jacob viene procesado, ¿sí? Ya procesado, hermano, ya procesado. Entonces va de retorno y dice, no, yo voy donde mi hermana, voy donde mi prima, pido perdón. Me demoré 25 años, así le dije, 25 años me demoro en llegar. Pero le pide perdón, después de ser procesado. En ese lugar, Peniel sufrió quebrantamiento, arrepentimiento, limpieza, humillación, un Mahanaín, encuentros con los ángeles, luchó con Dios, fue herido, más encima su manera de caminar cambió. Hay muchas cosas más, pero dentro de un resumen general, todo ese tipo de procesos pasa. Entonces nuestra vida va a ser procesada a casa de luz, a conocer verdaderamente la casa de Dios. Sí, porque, mira hermano, religiosamente tenemos un concepto de casa de Dios como en Maipú 397. Maipú con Chacabuco. Chacabuco es la calle, está. Maipú con Chacabuco, a la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Ok, entonces religiosamente pareciera que al entrar por ese hermoso hall nos ponemos la chaqueta, hijo de Dios. Y aquí, ok. Y cuando salimos y nos vamos a nuestras casas y a nuestros hogares y hacemos nuestra vida cotidiana, normal, con la familia, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde habitamos? Miren lo que dice el Señor. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois de ellos. Entonces necesito sí o sí mi vida llevarla a habitar en la casa de Dios. La casa de Dios tiene que ir conmigo a mi hogar, a mi lugar de trabajo, a mi familia. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios Jacob tuvo un Betel, se abrieron los cielos. Necesito habitar dentro de ese lugar espiritual que me permita siempre estar con cielos abiertos, donde Él fluye con ángeles trayendo respuesta a lo que yo necesito. O me disciplina, o me habla, o me guía. Por eso necesito aprender a consultarle al Señor. David dentro de sus batallas aprendió a consultar. Como a los 40 años, 50 años.
en uno de los versículos, casi 50 años, cuando David orándole, Señor, ¿voy detrás de los filisteos o no voy? Le preguntó. Nosotros necesitamos entrar en esos procesos. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Ya más o menos usted conoce la historia. Cojeaba de su muslo porque lucha con el ángel, le dice, no, yo no te suelto hasta que me bendigas. Entrar en ese tiempo de Peniel significa ya no vivir de la misma manera que hemos vivido. ¿Sí o no que se entiende el concepto de caminar como una vida cristiana? Cristianamente, por no decir religiosamente, ¿no? Pero cristianamente, ¿se ha dado cuenta que la iglesia desarrolla un idioma cristiano? Entonces uno se saluda, hola, ¿cómo está? Tanto tiempo, sí, bien, qué bueno. ¿Y qué es de tu vida? No, estoy yendo a la iglesia. Ah, sí, tú caminas. ¿Cómo que camina? Si camina, sí, al año de edad supo caminar. No, es un idioma cristiano. Ah, usted camina en el Señor. No solo necesitamos caminar y ser participantes, necesitamos meternos en la presencia del Señor y dejar que Él procese nuestra vida. Mire lo que dice Pablo, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Señor nos quiere transformar. Va a sonar raro, pero por la imagen, ¿no? De un gatito tierno, nos quiere transformar a un tigre. De un cordero que va al matadero. Entonces Pablo entendió el concepto y dijo, somos contados como cordero todos los días. Y somos carta abierta, es decir, Pablo pasó por la ciudad de la luz. Fue expuesto. Hermano, a veces Dios nos expone, saca a luz nuestros errores y todo. Y ¿sabe qué? A veces Dios nos quita todo. A veces, no tenemos nada. Uno dice, no tengo nada. Sí, pero todavía te queda tu honra. ¿Cuál honra? No, tu nombre. O sea, tu honra, hay un valor ahí. No, usted es el hermano. Dios se va a meter ahí en tu honra y te la va a destruir. Y la va a quitar. Y tu nombre va a andar en boca de todos. Somos carta abierta. Y algunos te van a criticar, otros te van a apuntar, otros te van a dar buenas palabras. Pero ¿sabe qué? Dios está metiendo su mano ahí. ¿Por qué? Porque una vez quemando todas las impurezas y los interiores, es decir, el cordero al sacrificio, al altar de fuego tiene que quemarse entero. Los interiores, la cabeza, unas cosas primero, otras después, pero se quemaba entero. Necesitamos ser quemados enteros. Jacob fue quemado entero, a tal punto, hermano, que la honra de su nombre, engañador, suplantador, la perdió. Y la perdió porque la casa de Labán fue procesado y se vio ahí enfrentado a todo. Pero qué tremendo. Luego de ese proceso, ¿sabe qué dice la Biblia? Se encuentra con el ángel de Jehová. Y cuando lo reconoce, le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y es allí donde le cambia el nombre. ¿Pero qué? Le dio un nombre nuevo. Pero ya Jacob no caminaba con prestancia, con orgullo, con fuerza, con engaño, con astucia para engañar a su hermano. ¿Quién quiere un hermano así? Hay un hombre en la Biblia, hermano, que tuvo el derecho de poder rebelarse y matar a sus hermanos y a la familia entera. Ese era José. Si había alguien en la historia o en la Biblia que tenía todo el derecho para crecer y desarrollarse con rencor en contra de su familia, ese fue José. Porque los hermanos no solo lo quisieron matar, lo vendieron, lo entregaron. Rubén el mayor dice, no, mira, ya vendámoslo aquí, que se lo lleven, para evitar la muerte. Ese sí, José, tenía todo el derecho para tener ese rencor y ese odio en contra de sus hermanos. Él, por lo que vivió, ¿qué cosas hemos vivido nosotros?
que a veces todavía no somos capaces de perdonar a nuestros familiares. Si estás viviendo en la casa de Labán, si estamos siendo procesados en algunas áreas de la vida, pues necesitamos entender, hermano, que Dios nos quiere llevar a Peniel. No se va a manifestar un Peniel si no pasas por la casa de Labán. No es que Dios no esté contigo, no, es que Él necesita meter su mano y transformar todo nuestro ser. Entonces, por eso, mire qué tremendo, por eso los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos, sino que huyen de ellos. ¿Por qué? Porque actuaron mal. Entonces las malas acciones, las cosas malas que hacemos, no nos dan autoridad para enfrentar a nuestros enemigos, ni menos para derrotarlos. Entonces, ¿qué Israel? Israel, hermano, entraba la palabra ahí y Dios los confrontaba. Josué dice, por eso los israelitas, el pueblo de Dios, no eran capaces de enfrentar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque actuaron mal. Porque hacían cosas malas. Es más, huían de ellos porque actuaron mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más, decía el Señor. Yo no voy a ayudarles más. Es decir, necesitamos que en esa casa de Labán todos nuestros hábitos, costumbres, aprendidas, heredadas, astucias y todo lo demás, necesitamos soltarlo y dejarlo ahí para que nuestros enemigos no tengan autoridad sobre nosotros. Amén. Ya estamos terminando, hermano. Dice el texto: por eso ya no vivan, ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían nuestra manera de vivir. Es decir, no es que Dios sea fome. Que fome el Señor, que esto no se puede. No, el Señor nos quiere cuidar. Él quiere que tú y yo como persona tengamos autoridad para enfrentar la vida. Porque esa vida afuera, hay gigantes que te enfrentan todos los días, que te quieren hacer daño, que te quieren lastimar, robar. Esos gigantes, esas tinieblas, matan, roban, destruyen, te quitan todo, te dejan con las manos vacías. No quieres que prosperes, que salgas adelante. Tienes un hermoso matrimonio, las tinieblas lo quieren destruir. Tienes una hermosa familia, las tinieblas los quieren destruir. Tienes un hermoso trabajo, las tinieblas te lo quieren quitar. Entonces en tu trabajo peleas a tu compañero de trabajo, envidia que te pusieron mal con este, mal con otro. Ok, esa es la vida. Esa vida no va a cambiar. Es así. No solo se vive hoy en esta temporada del siglo XX o XXI, no solo aquí, hermano, por años el hombre ha venido viviendo esa historia. ¿Qué hace la diferencia? Cuando tú habitas en la casa de Dios. No en Maipú con Chacabuco. Tu estilo de vida, todos los días entras en la presencia del Señor, habitas en esa casa. ¿Por qué? Porque necesitamos cielos abiertos, que Él responda. Hermano, yo sé que la mayoría, casi todos, por no decir todos, tenemos aquí oraciones y clamor, que necesitamos que Dios nos responda. Entonces sí o sí necesito entrar a esa casa, a la casa de Dios. Pero todavía debo entender que Dios va a aplicar su luz, no la luz del sol. La verdadera luz, la que trae vida, la que estuvo desde el principio y fue manifestada. Pero los hombres no la desecharon los hombres, no la reconocieron, no se acercaron a ella, la desestimaron, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la amaron más las tinieblas? Porque no querían que sus obras se conocieran. Entonces todo el que hace algo malo lo hace en lo oculto. ¿Sabía usted que en la Biblia está la promesa de que todo lo oculto? Mire un principio, hermano, y este principio a mí me ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho. No me lo dijo el Señor, no es un es un principio que a mí me ha ayudado mucho. Cuando no le confiesas a Dios un pecado, no pasa mucho tiempo y las tinieblas te lo enrostran. Cuando no le confesamos a Dios un pecado, algo que hicimos mal, y lo escondemos, eso escondido, es oculto, eso es tiniebla.
cuando no lo confesamos, las tinieblas lo sacan a la luz y te lo enrostran. El daño es mayor. Cuando las tinieblas te enrostran, te sacan a la luz, el daño es mayor. Por eso conviene confesar, ir delante del Padre. Es como cuando el niño va donde el papá a contarle lo que hizo. ¿Qué hizo, hijo? No, mira, papi, es que chuteando la pelota quebré el vidrio, la mesa de centro. Si lo viví. Son vivencias. ¿Sabe por qué? Porque yo corrí a contárselo a papá para encontrar en él no solo el perdón, pero fui pidiendo perdón y misericordia. Ok, pero ¿sabe por qué? Porque a los 10 minutos llega un primo corriendo a acusarme con mi papá, que yo había roto con la pelota. ¿Y qué quería mi primo? Que a mí me dieran, hermano, que me pegaran. Y dijo, ¿y qué decía? No, esta es la mía, aquí yo tomo venganza, aquí, ok. Pero ¿sabe qué? Cuando me llegan a acusar donde papá ya sabía. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, tranquilo, ya me contó, ya me dijo, ya lo sé, mañana arreglaremos eso. Yo voy a hablar con mi hijo. Ahora, transforme esa experiencia a la vida con Dios. Imagínense, hermanos, no somos perfectos. Estamos aquí, tal como lo dice en la enseñanza, y para ser transformados. Yo no quiero ser como aquella persona que yo era hace 30 años atrás. Yo no quiero ser el mismo, quiero ser distinto. Porque entiendo que en mi círculo de vida no siempre fui el más simpático, amoroso, y tal vez hice daño, y a veces hacemos daño sin saberlo. Pero yo necesito ser transformado. Yo no sé tú, pero necesitamos ser transformados, porque lo que nos insta a seguir viviendo es manifestar a Cristo dentro de nosotros, vivir dentro de la casa de Dios, vivir un tiempo de luz, tener un Peniel, hermano, donde el ángel de Dios cambia tu nombre desde un fracasado a un hombre en victoria, desde un hombre perdido a un hombre salvo, desde un esclavo a un libre, desde un enfermo a un sano, desde un pobre a alguien bendecido de parte de Dios, desde alguien olvidado. ¿Sabía usted que hay gente que habita en la región del olvido? Nunca nadie se acuerda de ellos. Están en ese olvidados ahí, nunca nadie. Olvidado te has sentido. Ojo, Dios te puso el ojo. Dios se está acordando de ti y te está sacando a luz para cambiar tu nombre y hacer de ti una nueva criatura, y hacer de ti alguien que el día de mañana bendecirá a otros. Entonces, en ese proceso Dios quiere transformar y hacernos entender. Ya no vivamos como vivíamos antes. Al contrario, mire lo que dice al final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nunca le ha llamado la atención porque usted tiene 2 oídos y una boca. ¿Se imagina cómo sería si tuviéramos 2 bocas y un oído? Es práctico, hermano. Nunca le ha llamado la atención. Dios quiere que escuchemos más y hablemos menos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Es una promesa que Dios le da a una de las iglesias en Apocalipsis. Le dará un nombre nuevo al vencedor, al que no se conforma al sistema, al que pese al sistema quiere cambiar, al que no se adapta a cómo es el mundo, al que no tranza sus convicciones, su manera de ser, al que no se amolda a la religión, a la costumbre o a la cultura del mundo. Hay un dicho que dice:
¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es un dicho que define la cultura. Porque mucha gente solo se deja guiar por la cultura. ¿Qué hace la cultura? Ya, 4 perforaciones en la oreja. Todos se están perforando y 4 perforaciones aquí. Ya. Eso es cultura de mundo. Esa es señal de esclavitud. Oreja horadada. El mundo es esclavo de alguien. Y ese esclavo necesita identificar a su gente. Entonces el mundo, orejas perforadas, narices perforadas, labios perforados. Es una cultura. Pero hay gente que se deja llevar por la cultura. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Gente que hace lo que los demás hacen. Los hijos de Dios no debiéramos guiarnos por la cultura. Debiéramos guiarnos por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. Él quiere darnos un nombre nuevo. Para darnos ese nombre nuevo, hay que vivir un proceso. Hay que aceptar ese proceso. ¿Por qué lo acepto? Porque lo amo. Es decir, hermano, tu amor y tu dedicación debe ser para Dios. Tu manera de vestir, tu responsabilidad, tu convicción, los privilegios, los hermanos de alabanza, si quieren me acompañan. Los privilegios de alabanza, la manera de servir, la responsabilidad, el orden. Miren, hermano, qué precioso. Marca un orden, un respeto, una dedicación. Una dedicación no a una tarima, a una madera, hermano. Es una dedicación a Dios. ¿Puede estar el pastor o no puede estar? Tu servicio tiene que estar siempre dispuesto a Dios, con excelencia. Es lo que nos han enseñado, hermano. Aquí nos han enseñado eso. Me va a perdonar, yo predicaba porque de tal manera. Sí, porque hay una historia atrás. Pero no habíamos escuchado la enseñanza con excelencia, con entender lo que significa el culto a Dios. Entonces en tiempos antiguos, hermano, me acuerdo, en tiempos antiguos subíamos al altar. Una vez dijo mi abuelo: estos entran a pata pelada. Piense usted y echa a volar su imaginación. Pero a veces, como no había respeto, no había excelencia, no había una dedicación a Dios, no habíamos conocido al verdadero amor. Entonces todo lo dábamos con mezquindad y todo lo damos, si queríamos dábamos. Y ojo, cuando digo dar, no estoy hablando de dinero. Tiempo, sacrificio, abnegación, entrega, trabajo, tiempo, lo que sea, todo lo que se le venga a la mente, lo dábamos. Pero lo dábamos porque sentía darlo, o por conveniencia, o por astucia, para alcanzar algo. Qué distinto es cuando conoces al amor de tu vida. Conocer al amor de nuestra vida, Jesús, al Cristo revelado, es cuando das en sacrificio. Es cuando te rindes y lo entregas todo en favor a otros. La iglesia será edificada cuando entendamos ese principio de amor. Porque pasarán las profecías. Dios habla, sí. Dios profetiza, sí. Maravilloso. Seguirán las profecías en medio de nosotros, claro. Y se derramará la presencia de Dios, claro. Se derramará. Seguirá siendo así. Será maravilloso. Pero un día terminará todo. Lo único que quedará será el amor. Entonces, cuando entendemos ese principio de amor, ¿sabe qué? Soy capaz de soportar a mi prójimo. Soy capaz de amarlo. Soy capaz de rendir un culto, una entrega, una adoración con integridad, con respeto, con excelencia. ¿Por qué? Porque en realidad mi amor está centrado en Él. Por eso tu mirada, tu enfoque, ¿a quién miras? Tiene que estar en Él, hermano. Mire, en el mundo el trabajador trabaja al ojo del... ¿Sí? ¿Cómo es el dicho? Y la hermana se lo sabe, a se me olvidó. Ok, pero ya usted me entendió la idea. En el mundo actúa así.
La gente sin Cristo actúa así. Viene el jefe, sí, hagamos todo y hoy cumplamos con todo. Está el jefe, se va el jefe, todos se relajan. Hermanos, en la iglesia no tiene que ser así. A veces esa cultura mundana usted la trae y la presenta en la iglesia. Al ojo. ¿Está él? ¿No está él? Cristo está en medio de nosotros. El único que va a creer en ti cuando todos te critiquen y levanten su dedo para acusarte, el único que cree en ti es Jesús. El único que te va a responder de manera milagrosa es el Señor. Y los demás sí, instrumentos de Dios son, y los amamos, los respetamos y los honramos. Eso no está en duda. Pero necesitamos entender que Dios nos mete en un proceso para transformarnos. Levante sus manos. Adore al Señor. Exalte su nombre. Levante un clamor, un reconocimiento a Él. Dale tu servicio, tu entrega, tu conducta, tu disciplina. Que tu disciplina sea a la luz de Dios, no a la luz de los hombres. Que tu orden, tu manera de ser, tu manera de presentarte en un culto, de presentarte con tu privilegio, de servir al Señor, no sea a los ojos del hombre, que sea a los ojos del Rey. La recompensa viene del Rey. Es el Rey el que te ve detrás de la majada allá en el cerro, donde nadie te ve. Él te ve, Él te ha visto. Él puso su mirada en ti. Él sabe lo que has sufrido. Cual Jacob en la casa de Labán. Hay gente aquí que está en el proceso en la casa de Labán. Pero el Señor dice: yo he visto tu sufrimiento, pero también he visto que te has rendido, has aceptado mi voluntad, has aceptado lo que yo he declarado. ¿Y sabe qué? Hoy proféticamente declaramos: el Señor te saca de esa casa de esclavitud y te lleva a un tiempo de libertad, a un Peniel donde te encuentras con el ángel de Jehová, y tu nombre es cambiado, transformado. Ya no te llamarán más fracasado. Ya la gente no te conocerá más como alguien enferma. Hay sanidad en Cristo hoy, hay milagro y libertad hoy por el poder de su palabra. Porque no estás mirando al hombre, estás mirando a Dios, al Rey de Reyes. Cierra tus ojos. Dame el privilegio de orar por ti, hermano. Cierre sus ojos, cierra tus ojos. Dame el privilegio de orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Nos unimos como un solo hombre hoy aquí en la iglesia para orar y pedir libertad sobre el cautivo, sanidad sobre el enfermo, para establecer un tiempo maravilloso, un Mahanaín, donde el campamento de Dios se une con el campamento de los hombres, donde nuestra lucha y nuestra pelea viene de parte de ti. Señor, te miramos a ti por sobre todas las cosas, y hoy abrazamos esta promesa. Nuestro nombre es cambiado. Dilo con tus palabras: Señor, cambia mi nombre. Dilo con tus palabras: Señor, cambia mi nombre. Que el preso sea libre, que el esclavo sea libre, que el enfermo sea sano, que el que perdió la pasión por Cristo hoy la reciba en el nombre de Jesús. Hoy la reciba. Adora al Señor. Cántico nuevo, lenguas. Comienza a soltar la lengua que el Señor te ha dado.
Mire, hermanos, habían cosas que Jacob tenía muy claro que él no podía cambiar. Habían cosas que Jacob entendía que no podía transformar ni cambiar. Es más, lo más probable que si el ángel de Jehová se hubiese aparecido antes a Jacob para decirle: te voy a cambiar tu nombre, en realidad Jacob hubiese sido el primero que no hubiese creído. Él le hubiese dicho al Señor: no creo, conociéndome yo como soy, no creo. Hermanos, hay cosas que nosotros no creemos que el Señor va a cambiar, pero ¿sabe cuál es el misterio en la Biblia? Él es el que lo hace. Si hubiésemos podido cambiar por nuestras fuerzas, voluntad, empeño, decisión, ya que tiempo hubiésemos cambiado la historia de nuestra vida, pero es el Señor el que lo hace. Entonces ese imposible, esa oración, ese imposible que hay dentro de nosotros, esa circunstancia difícil, ese vagar, esa vida vivida con un vacío, con esa tristeza, ese silencio aterrador 10 minutos antes de que tú te quedas dormido, eso que no puedes transformar, ¿sabes qué? Hoy el Señor tiene poder para transformarlo. Oramos para que se abra ese peniel dentro de nosotros, ese tiempo de visitación del poder de Dios de una manera milagrosa y sobrenatural, porque hemos sido escogidos por Dios para grandes cosas. Así que no se dé por vencido. Mire lo que dijo Jacob: yo no te suelto hasta que no me bendigas. No puedes soltar las promesas del Señor. Necesitas seguir creyendo en Él, para que Él trabaje, para que Él obre y para que Él se manifieste. Amén. Le damos un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.